El año 2012, los estudiantes tuvimos que encarar duras movilizaciones a raíz de que lamentablemente el gobierno, de manera prepotente y totalmente abusiva, trató de imponer el decreto 1126, que afectaba gravemente al sector de salud, no solamente estudiantes, sino que también trabajadores y profesionales en esta área. Los universitarios, de manera combativa, salimos a las calles, docentes, administrativos y obviamente, reitero, trabajadores y profesionales del área de salud, y enfrentamos toda esa política antipopular y antiuniversitaria del gobierno del MAS, teniendo como objetivos de esta lucha, primero, la abrogación del decreto 1126 y la restitución de todos los derechos adquiridos del sector salud, así también la restitución de la cátedra asistencial simultánea para estudiantes de salud, que estaban siendo cercenados prácticamente por este decreto en su derecho a la práctica en los hospitales. Así también salimos a las calles para exigir el restablecimiento pleno de la autonomía universitaria, porque lamentablemente el gobierno ha ido creando un sinfín de normas que vulneran este principio básico de la universidad autónoma, fiscal, pública y gratuita, prácticamente queriendo convertir a las universidades en una agencia más del Ministerio de Finanzas. Bueno, contra todo esto nos movilizamos, además de apoyar al pliego de la Central Obrera Boliviana, referido fundamentalmente al problema del salario acorde a la canasta familiar para los trabajadores, y también exigiendo el respeto al derecho de la protesta, porque el gobierno se ha acostumbrado a penalizar y encarcelar a quienes osan criticar y protestar la política del gobierno. Y bueno, por todos estos objetivos nos movilizamos el año pasado, el año 2012, pero lamentablemente toda esta poderosa movilización de las bases, que reitero, hicieron tambalear en muchos momentos al gobierno, hasta acorralarlo en un momento, tuvo una debilidad, y fue la traición y el contubernio de los dirigentes nacionales, entre ellos el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, a la cabeza del señor Eduardo Cortés, así también la Confederación Universitaria Boliviana, a la cabeza del señor Johan Herbas, que hoy se jacta de ser dirigente nacional totalmente prorrogado, y obviamente vinculados otros dirigentes de la Central Obrera Boliviana, que no dudaron en claudicar y prestarse a las maniobras para confundir y desmovilizar a todos los sectores movilizados en aquel momento, que se encontraban soportando incluso la dura represión y brutal de la policía, la persecución judicial, encarcelamientos. Mientras ocurría toda esta persecución y represión a los sectores que estuvimos en las calles movilizados, estos dirigentes nacionales del CV, la CUP, negociaban entre gallos y medianoche en oficinas de la vicepresidencia los objetivos de la lucha. Toda esta claudicación en la que lamentablemente incurrieron y se consumaron en diferentes preacuerdos y acuerdos en la realización de la cumbre de salud, estos mismos que han traicionado en aquella oportunidad, estos días han estado haciendo una serie de reuniones a nivel nacional. Queremos denunciar ante la opinión pública y sobre todo ante la comunidad universitaria de San Simón por la actitud que toman miembros del CV y algunos delegados supuestamente del área de salud. Pretenden allanarle el camino al gobierno en esa denominada cumbre de salud para imponer todas sus políticas antipopulares y de conculcación a derechos adquiridos en este sector. Y nuevamente a esta situación se están prestando el CV junto a algunos rectores. Nosotros estamos en la obligación de denunciar aquello, y lamentablemente a esta situación también se están prestando dirigentes de la Facultad de Medicina, como son el señor Roy Fesufino, el señor Milivoy Fesufino,
el señor Diego Sandoval, y bueno, incluso han estado llevando adelante reuniones con el gobierno a espaldas de la misma sectorial que se llevó a cabo el año pasado acá en Cochabamba posterior al conflicto, sectorial en la que se eligió a 10 delegados de base, 5 docentes y 5 estudiantes, para que sean estos los portavoces para negociar y tratar todos los temas vinculados a salud frente al gobierno y frente a las instancias que correspondan. Pero sin embargo, prácticamente las resoluciones de esta sectorial que se llevó en Cochabamba el año pasado posterior al conflicto de salud, prácticamente han sido mandadas al trasto de la basura. Hoy están hablando a nombre del sistema universitario gente que no ha sido elegida por las bases, como fueron elegidos los 10 miembros en la sectorial acá en Cochabamba. Y bueno, ¿qué nos lleva a notar esta situación? Que el CV, en concomitancia con la Confederación Universitaria Boliviana y también con la complicidad de algunos dirigentes estudiantiles del área de salud, están preparando la traición a estos sectores de la población. Queremos alertar como Federación Universitaria Local de Cochabamba a esta situación y ser celosos vigilantes, particularmente a todos los compañeros de las carreras de medicina, del área de salud, bioquímica, odontología. Incluso el delegado de entre los 10 que fueron elegidos en el área de salud o en la sectorial de salud el año pasado, como es el compañero Javier Vilca de la Facultad de Odontología de acá de Cochabamba, ha sido excluido y prácticamente en su reemplazo han entrado dirigentes prebendales que le están facilitando al gobierno en su objetivo de imponer toda su política antipopular en materia de salud. Y seguramente el gobierno va a pretender en esta cumbre que la han llevado a la ciudad de Tarija, allá donde nadie les pueda ver o fiscalizar. Sabemos que el pueblo tarijeño es digno, pero lamentablemente en el país no es la vanguardia. Esa cumbre de salud debió llevarse ya sea en Cochabamba o ya sea en la ciudad de La Paz, pero sin embargo lo han llevado allá al último rincón del país, incluso en Yacuiba querían hacerlo, para ahí tener el gobierno, tener las manos libres y hacer lo que le venga en gana con los derechos y conquistas sociales del área de salud. Y bueno, ante esa situación alertamos, reitero, a la población y particularmente a la comunidad universitaria, a las carreras de salud, de que el gobierno viene preparando un contubernio para nuevamente arremeter con sus políticas antipopulares. Ante esta situación, convocamos a todos los sectores que estuvimos en la lucha el año pasado a retomar la guardia, a retomar el estado de emergencia y estar en apronte para nuevamente luchar, porque en esta vez el gobierno nuevamente pretende arremeter contra las conquistas sociales del área de salud, no solamente con referencia a los trabajadores, sino que también con referencia a las políticas de salud en general en Bolivia. Toda su reforma el gobierno pretende cargar sobre los hombros de trabajadores, sobre los hombros de profesionales, sobre los hombros de estudiantes, sin poner ni un centavo, como debería ser, que el Estado garantice la salud, el acceso a la salud universal y gratuita como debería ser. Pero sin embargo el gobierno vemos que es totalmente incapaz de lograr aquella situación. Para hacer creer que está haciendo cambios y reformas, quiere más bien cargar el problema de salud sobre los mismos hombros de los trabajadores, y bueno, eso no lo podemos permitir.
en esta área. Los universitarios de manera combativa salimos a las calles, docentes, administrativos y obviamente, reitero, trabajadores y profesionales del área de salud, y enfrentamos toda esa política antipopular y antiuniversitaria del gobierno del MAS. El año 2012, los estudiantes tuvimos que encarar duras movilizaciones de salud que estaban siendo cercenados prácticamente por este decreto en su derecho a la práctica en los hospitales. Así también salimos a las calles para exigir el restablecimiento pleno de la autonomía universitaria, porque lamentablemente el gobierno ha ido creando, teniendo como objetivos de esta lucha, primero, la abrogación del decreto 1126 y la restitución de todos los derechos adquiridos del sector salud, así también la restitución de la cátedra asistencial simultánea para estudiantes, a raíz de que lamentablemente el gobierno, de manera prepotente y totalmente abusiva, trató de imponer el decreto 1126, que afectaba gravemente al sector de salud, no solamente estudiantes, sino que también trabajadores y profesionales